Buenas tardes, mi nombre es Fátima Shad Quesar Rojas y hoy les hablaré acerca del tema de investigación, el cual fue prisión preventiva oficiosa y justificada. Mi paradigma que elegí fue el cualitativo, ya que es una recopilación de información, por lo tanto va de lo general a lo particular. De lo general estaremos hablando del tema de prisión preventiva como tal, su concepto, su fundamentación y en qué caso se da, igual que sus principios. Y de manera específica hablaremos ya del tema específico, que será el por qué los jueces penales ya no otorgan la prisión preventiva oficiosa, igualmente su concepto, su fundamentación, en qué caso se daba, los criterios de la Corte Interamericana, si es violatoria de derechos o no, y su marco jurídico. Continúo con los antecedentes, que una de las principales que me ayudó a recopilar esta información fue una tesis de licenciatura realizada por María de los Ángeles Sierra Hernández, de la cual su tema de investigación de tesis coincidía mucho con mi tema de investigación, que era la prisión preventiva oficiosa violatoria de derechos humanos. Mi planteamiento del problema es que al yo ya tener la materia de derecho penal procesal, que es cuando vemos las etapas de cada uno de un procedimiento eh, con un imputado o una persona que es sospechosa que cometió un delito, pude notar que la prisión preventiva oficiosa en este año 2023 surgieron nuevas actualizaciones que muchos estudiantes no tenían el conocimiento acerca de esto, y por lo cual fue una problemática que decidí hacer esta investigación. Las preguntas de investigación, las generales, fueron características de la prisión preventiva, cuáles eran las características de la prisión preventiva oficiosa y justificada, de manera ya específica los motivos jurídicos por los cuales los jueces ya no otorgaban la prisión preventiva oficiosa y solamente la justificada. Mis objetivos generales eran identificar las características de la prisión preventiva oficiosa y justificada de manera general, y de manera ya específica era encontrar los motivos jurídicos y en qué se habían basado para ya no dar la prisión preventiva oficiosa, solamente dar la justificada. Mi justificación es pues que creo que todas las partes dentro de un proceso penal, ya sea la parte del Ministerio Público o la parte de la defensa, deben de tener esta nueva actualización jurídica para su vida laboral, ya que es muy importante tener este conocimiento si eres litigante o si te interesa este tema y en el futuro, ahorita eres estudiante y en el futuro ya te ves como litigante de esta materia, no quedarte con lo que los maestros te enseñaron o con lo que tú viste en tu carrera, sino irte actualizando, ya que hay reformas o la ley cambia y necesitas estar actualizado en esos temas, más que nada para estar vigente en tu carrera de derecho. La viabilidad fueron fuentes, más que nada tesis, también fueron principalmente las leyes, que fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las deficiencias que hubieron fue que no había como tal ya un tema desarrollado acerca de esta nueva actualización, porque al ser nueva como que todavía había muchas lagunas en esta nueva actualización, por lo tanto se dificultó un poco, pero sí se encontró la información que se necesitaba para esta investigación. Mi tipo de alcance fue correlacional, ya que como tal la prisión preventiva oficiosa y justificada se correlacionan al ser medidas cautelares dentro de un proceso por parte de una persona que cometió un delito, que es sospechosa de que cometió un delito. Se le otorgan medidas cautelares y por lo tanto es correlacional la prisión preventiva oficiosa y justificada. Mi tipo de escritura
fue el estudio comparativo. Como tal, primero estudié por la parte de la prisión preventiva oficiosa y después la justificada, y ya al último se podría decir que las comparé a el motivo del por qué ya no otorgan la prisión preventiva oficiosa y el por qué sí siguen otorgando la prisión preventiva justificada. Mi marco teórico se basa de 4 capítulos. El primero es derecho penal, el segundo medida cautelar, el tercero prisión preventiva y el cuarto prisión preventiva oficiosa violatoria de derechos humanos. Aquí los autores que más me basé fueron leyes, como tal la Constitución Política, claramente porque esta nos habla de los derechos humanos que tenemos como personas, de los cuales la prisión preventiva oficiosa viola algunos de estos, como el principio de presunción de inocencia. El segundo, que como tal ya fue la ley de entrada al derecho penal, que es el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales obtuve conceptos, obtuve principios, obtuve en qué casos se daba una y en qué casos se daba otra, reglas de cada una de las medidas cautelares y lo que se necesita para aplicar una u otra. Continúo con la tesis de María de los Ángeles, que fue la única que se parecía más acerca de mi tema de investigación, ya que era acerca de la prisión preventiva oficiosa violatoria de derechos humanos, que la realizó en el 2022. Por lo tanto, ahí todavía como que había lagunas en este tema y en esta actualización, y en la actualidad ya está un poco más concretado lo que los criterios de la Corte de aquí de México. Y la más importante se podría decir, ya que a través de ella fue esta actualización, que fue los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que ella al velar por los derechos humanos tiene su propio reglamento, el cual decía que la prisión preventiva oficiosa en México era violatoria de derechos humanos, ya que violaba el principio de presunción de inocencia y de libertad, ya que como tal era una pena anticipada del proceso, ya que aún no se sabía si era inocente o culpable y ya le estaban dando la prisión oficiosa de manera obligatoria, sin saber si era inocente o culpable, porque todavía no existía una sentencia condenatoria o absolutoria, por lo cual se pronunció esto la Corte Interamericana, lo que dio pauta a muchos amparos en materia penal. Y por lo tanto, al ya hacer tantos amparos, de esta manera, la Corte de México se pronunció y ya a partir del 13 de julio del 2023, en 18 estados ya se prohibió la prisión preventiva oficiosa. Ya los jueces ya no la pueden otorgar, solamente pueden otorgar la prisión preventiva justificada. Continúo con mi contexto, que mi contexto fue la Universidad Cooks, en la licenciatura en Derecho de 9º grado. Mis muestras que utilicé, del paradigma cuantitativo se eligió la muestra probabilística por racismos, ya que la ubicación era delimitada a la Universidad Cooks. Del paradigma cualitativo se eligieron 2 muestras, que era la no probabilística, ya que se eligieron los estudiantes en Derecho que se relacionan directamente con el tema de investigación, y la teórica, que es para justificar mi tema de investigación, ya que la teórica es para saber si saben o no del tema, y mi justificación al basarse en esto fue que al no tener el tema conocimiento de este tema, de esta nueva actualización, fue esta investigación para que tengan el conocimiento ya más desarrollado acerca de este. Mi instrumento de medición fue de manera cuantitativa, fueron cuestionarios de preguntas cerradas, y del paradigma cualitativo fueron cuestionarios de preguntas abiertas. Por último, mi análisis ya de las muestras realizada a los alumnos de 9º analicé que las preguntas cerradas, todas las contestaban adecuadamente, o sea que tenían el conocimiento
entonces ponían la mayoría que sí, pero al llegar ya a las preguntas relacionadas acerca si ¿sabes si tienes conocimiento acerca de la nueva actualización jurídica de la prisión preventiva oficiosa? Ya como tal, la mayoría, más bien todos los que pude encuestar, decían que no sabían. Y en las preguntas abiertas, de igual modo, en todas las contestaban, referente al derecho penal, sus principios, sus artículos, sus conceptos, pero ya al llegar a las preguntas abiertas acerca de menciona los motivos jurídicos de el por qué ya no otorgan la prisión preventiva oficiosa, ponían no sé o la dejaban en blanco. Entonces esto me llevó a analizar que en sí no están actualizados, y más al ser de noveno ya la tendrían que estar actualizados, eh, ya que van a egresar de la universidad y necesitan estos conocimientos si se van a dedicar a la materia en derecho penal, si van a litigar. Y es por eso que analicé que no tenían el conocimiento de mi tema de investigación como tal en específico, que era los motivos jurídicos del por cuál los jueces penales ya no otorgan la prisión preventiva oficiosa, por lo cual analicé que no tenía el conocimiento acerca de esta nueva actualización. Solamente tenían como las bases ya del derecho penal, pero no sus nuevas actualizaciones. Mi descripción como tal de cómo desarrollé las preguntas, primero elegí las muestras, las herramientas de cada paradigma. Después ya elegidas, realicé las preguntas de acuerdo a mi tema. Elegí el contexto y ya después fui a un salón de noveno, el noveno A, el cual elegí a 2 hombres y a una mujer que contestaran mis cuestionarios, ya sean de preguntas abiertas o preguntas cerradas, de los dos. Y pues algunos se ponían nerviosos en las últimas preguntas o como que se tardaban mucho tiempo en contestar, por lo mismo de que no tienen como esos nuevos conocimientos en la actualización jurídica de la prisión preventiva oficiosa. Mi resultado de la muestra y su relación, pues con mi investigación, el resultado de mi muestra pues arrojó que no tienen la actualización jurídica, que no se han ellos mismos como preparado a solitos actualizarse ya siendo casi egresados. Por lo tanto, sí necesitan como ese hincapié en ya actualizarse por sí mismos para su vida laboral. Y mi tema de investigación pues se relaciona en que esta investigación pues tuvo ese enfoque de hacerla precisamente para los chicos o los estudiantes de derecho, para que supieran esta nueva actualización y el día de mañana que ya tengan un trabajo o sean litigantes, si es que se quieren dedicar al derecho penal, pues tengan ya estos conocimientos y no estén en blanco y tengan mejores oportunidades, aparte de que una buena defensa, o en este caso si algunos quieren ser ministerios públicos, igual el justificar el por qué debería de ser una medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya del por qué que ya no existe la prisión preventiva oficiosa, que era de manera obligatoria, no se tenía que hacer un debate de medidas cautelares del Ministerio Público ni de la defensa, simplemente se daba de manera obligatoria por el tipo de delito que era. Y ahora, al ya no existir en 18 estados, esto quiere decir que solamente existe la justificada, de lo cual el Ministerio Público ya tiene que justificar el por qué quiere que privar de la libertad a una persona que es investigada, si es inocente o culpable. Ahora sí ya tiene que justificar bien eso. Y si la defensa tiene una mejor debate, puede hacer que su cliente no tenga esa prisión preventiva justificada y no esté en la cárcel en todo su proceso. Pueden darle otra medida cautelar como una firma periódica, entre otras. Mi discusión, pues mi hipótesis se respondió, ya que a mayor información acerca de esta nueva actualización, mayor beneficio en este caso podría ser para la defensa, para
para que su cliente tenga otra medida cautelar y no se le lleve todo su proceso en una prisión. Las preguntas de investigación igual se contestaron porque se pudieron analizar como tal los elementos de la prisión preventiva justificada y de la prisión preventiva oficiosa. Cada una se investigó por aparte y de lo cual se respondió. Igual de manera específica se encontraron los motivos jurídicos del por qué los jueces penales ya no otorgan actualmente la prisión preventiva oficiosa. Mis objetivos de igual modo se respondieron, ya que se identificaron las características de la prisión preventiva oficiosa y justificada por separadas, para ya después al último involucrarlas en esto de por qué sí dan la prisión preventiva justificada y ya no otorgan la prisión preventiva oficiosa. Las limitaciones se resolvieron preguntándole a mis profesores especialistas en el tema que litigan el derecho penal. A lo mejor si yo no encontraba alguna información acerca de mi tema, ellos me auxiliaron a encontrar o a saber en qué tipo de páginas investigar mi tema de investigación. Los hallazgos específicos fueron que los estudiantes de licenciatura de noveno, que ya son los que tendrían que tener un poquito más, más conocimiento del tema, ya que van a ingresar de su licenciatura en Derecho, pues es que en realidad sí tienen las bases del derecho, saben sus conceptos, entre otras cosas, pero como tal ahorita ya una actualización, pues no la saben, ya que a lo mejor como ya se van a egresar, pues ya les dan otro tipo de materia y ya no ven como tal derecho penal, pero es importante que ellos mismos se actualicen precisamente para no perderse en el camino y no quedarse atrás. Mi descubrimiento actual fue que el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte Judicial tomó la determinación de inaplicar la prisión preventiva oficiosa de manera obligatoria el día 13 de julio del 2023, hace muy poco. Esto igual es de mi conocimiento, por lo cual lo agrego aquí porque es un nuevo descubrimiento, el cual como tal ya la prisión preventiva oficiosa pues ya no se va a dar en ninguno de estos 18 estados. Obviamente todavía falta los demás estados, pero como poco a poco es la ley, pues primero se empezaron por estos 18 estados, de lo cual solamente va a existir la prisión preventiva justificada. Mi opinión del tema es que, pues, al México violar este principio, tanto de los tratados internacionales como de los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y por tener muchos amparos ya acerca de esta medida cautelar, se pronunció ya ante esto, ya que el 13 de julio, como ya lo había mencionado, del 2023, se pronunció y ya dio de veredicto que en 18 estados ya no se otorga la prisión preventiva oficiosa. Obviamente la ley va evolucionando y claramente esperemos que esto se dé ya en todos los estados. Por lo tanto, creo que se ha ido evolucionando y siempre evoluciona la ley. Y al principio, cuando yo empecé mi investigación, todavía como que había eso de si la van a quitar, no la van a quitar. Como que todavía no había una conclusión ya definida. Y el 13 de julio del 2023, de nueva cuenta, ya se dio esa resolución por fin, que fue inaplicar la prisión preventiva oficiosa en 18 estados. Y eso es todo. Muchas gracias.